Llevaba años enamorada de él. Cuando finalmente me atreví a confesar mi amor, me dijo que era repugnante. María, ¿qué estás haciendo parada ahí? Date prisa y brinda un brindis al presidente Rounan. Mi jefe me empujó, sus ojos mostrando reproche. Miré al hombre sentado en la mesa principal de la sala privada. Estaba inclinando la oreja para escuchar lo que la persona de su lado estaba diciendo y no parecía notar el alboroto aquí. Hacía mucho tiempo que no lo veía. Me costó un gran esfuerzo apartar la vista de él. Algunas personas son así. Simplemente sentarse, sin hacer nada, es suficiente para que la gente se sienta afectuosa hacia ellas. Finalmente, se liberó y dirigió su mirada hacia nuestro lado. Sus ojos eran profundos, de un color negro inusualmente intenso, pero su expresión era completamente serena. Nadie podía adivinar lo que estaba pensando. Mi jefe me dio un empujón secreto. Me levanté, manteniendo una sonrisa no demasiado profunda ni demasiado superficial en mi rostro. Presidente Rounan, me gustaría brindar por usted. Él me miró fijamente, sin decir una palabra ni hacer ningún movimiento. En aquel momento, sentí que él era el superior que tenía el poder de vida y muerte. La sala privada se quedó en silencio. Como no podían entender los pensamientos de Rounan, todos me miraron. Mi jefe empezó a sudar frío en secreto. Él se arrepentiría sin duda de haber hecho que yo brindara por Rounan. Rounan podría haber tenido la idea de cooperar con ellos antes, pero después de verme, la posibilidad de cooperación se reduciría considerablemente. En realidad, Rounan es una persona muy racional. Está acostumbrado a pesar los pros y los contras de todo. Actuar por impulso casi nunca le sucede. Pero yo había sido clasificada en el lado perjudicial por él hace mucho tiempo. Él cree firmemente que soy una molestia, por tanto, odia mucho que me presente delante de él. Si hubiera sabido con antelación que él estaría aquí, habría hecho todo lo posible para escapar de esta maldita cena. Había pensando que él no vendría a una ocasión de este nivel. Como máximo, enviaría a un gerente de departamento para discutir esta cooperación. Justo cuando estaba a punto de beber el vino para salvar las apariencias, Rounan levantó el vaso de vino que estaba delante de él. En aquel momento, escuché a mi jefe soltar un suspiro de alivio en secreto. Mi jefe me trajo aquí porque pensó que mi apariencia era una ventaja. Él esperaba que yo pudiera ganar un poco de favor de Rounan y hacer que él aceptara esta cooperación. Este truco podría funcionar con otras personas, pero en el caso de Rounan, en realidad, no era ni tan agradable como un chiste. La razón por la que aceptó la cooperación podría ser simplemente que los beneficios de esta cooperación superan la desventaja que represento yo. Cuando la cena estaba a mitad de camino, Rounan fue llamado por una llamada telefónica. Él es una persona que se preocupa mucho por sus planes y rara vez cambia su itinerario por algo. Excepto por la persona que adora, no puedo pensar en nadie más que podría hacer que se marchara a mitad de camino. Después de que la gente del lado de Rounan se marchó, mi jefe gritó, «Vamos, vamos». Esta cooperación solo fue posible gracias a María. Brindemos por ella. Escondí el ligero amargor en mi corazón y levanté el vaso de vino. Después de beber demasiado vino, la sala privada se volvió más ruidosa. Hice una excusa para marcharme. Cuando me levanté, me tropecé accidentalmente con una silla. María, ¿estás bien? Mi jefe me sujetó, pero en un lugar donde los demás no podían ver, su mano derecha se quedó en mi cintura durante mucho tiempo y no se apartó. Me obligué a soportar la incomodidad y me liberé de él, corriendo al pasillo. Pero todo lo que podía ver delante de mí eran los profundos ojos de Rounan. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi jefe, María, ven conmigo esta noche. La sensación lisa en mi cintura parecía aún persistir, haciéndome sentir nauseosa. Apagué el teléfono y suspiré en silencio. Era hora de buscar un nuevo trabajo de nuevo. El pasillo estaba oscuro. Ah, te dije hace tiempo que vinieras a trabajar para mí. Ese jefe con cabeza gorda y orejas grandes tuyo. Deberías haberle dado una bofetada justo ahora para ver si todavía se atreve a acosarte. La voz de Grace llegó a través del teléfono,
lo que me hizo sentir mucho mejor. Todavía no me he dado de baja, apliqué fuerza con el pie en el suelo, pero las luces activadas por vos no se encendieron como se esperaba. Las luces activadas por vos están averiadas de nuevo. Tu antiguo vecindario tampoco es un buen lugar para vivir. Creo que deberías mudarte a vivir conmigo cuando cambies de trabajo. También podemos cuidarnos el uno al otro, asentí casualmente y sujeté el teléfono entre mi oído y el hombro, mirando hacia abajo para buscar mis llaves mientras caminaba. Había un ligero olor de tabaco flotando en mi nariz. Levanté la vista y vi una luz roja débil parpadeante. No pude ver claramente la cara de la persona. Mi corazón dio un salto. Por un momento, no supe si debería correr primero o volver a casa. Grace notó mi silencio. Malia, ¿por qué no hablas? La persona levantó la vista y las llaves en mi mano se cayeron al suelo. Con un clic, el sonido fue desordenado. Malia. Mi corazón estaba temblando violentemente. Estoy bien. Estoy en casa. Hablaré contigo más tarde. Colgué el teléfono. Ronan arrojó el cigarrillo casi consumido al suelo y lo aplastó con el pie. ¿De vuelta? Su tono era casual, como si fuéramos solo viejos amigos que no se habían visto por mucho tiempo. Me sorprendí realmente. Después de calmarme, pregunté, ¿por qué estás aquí? Ronan no me respondió. Se inclinó para recoger las llaves. ¿Planeas cambiar de trabajo? ¿Por mi causa? ¿O por Tom? Tom era mi jefe. Había escuchado mi conversación con Grace. Por supuesto que no por ti. Este hombre era tan seguro de sí mismo como siempre. En serio. Me miró de arriba abajo, su voz fría. He oído que siempre que estás presente en una cena, la cooperación se puede negociar con seguridad. Su expresión era de desprecio. Entendí lo que quería decir. En sus ojos, yo era una persona que usaría su cuerpo para intercambiar beneficios. Quise argumentar subconscientemente, pero cuando abrí la boca, no pude decir nada. Su siguiente frase me mandó directamente al infierno. Tú y tu madre realmente os parecéis. Él era demasiado inteligente y sabía exactamente cómo golpear las heridas de los demás. Si no hay nada más, puedes marcharte. Ronan jugaba con el manojo de llaves y, finalmente, hubo un cambio en su expresión. No está mal. Has aprendido a responder. Agarró fuertemente mi mandíbula, a punto de decir algo, pero mis lágrimas cayeron primero. Ronan se quedó inmóvil por un momento, luego se secó las lágrimas de mi rostro y me burló sin piedad. Tic, tic, tic. Volviendo a verse así, Malia. Usas esta expresión para complacer a cada hombre. Este hombre siempre era así. Era taciturno delante de los demás, y cada palabra que decía era como un edicto imperial. Pero detrás de la espalda de los demás, solo me intimidaba y me ponía en situación embarazosa. Abrí la boca y le mordí con fuerza. Ronan se estremeció de dolor, sus cejas se fruncieron ligeramente, pero no se soltó. Levanté la pierna, intentando darle un puntapié, pero él se esquivó fácilmente y, en cambio, me agarró el tobillo. Él avanzó paso a paso, obligándome a la puerta. Ronan, no soy tan mala como dices. Él elevó una ceja, no dijo nada pero simplemente se acercó. Quería empujarlo y alejarlo, pero era como una hormiga intentando sacudir un gran árbol, todo en vano. En el mundo que quieres. Tú. Su voz era ronca. Él claramente me odiaba, pero venía a humillarme de esta manera. Tal vez en sus ojos, yo era solo una mascota que podía llamar y despedir a su antojo. Ronan, eres un psicópata. Después de decir esto, me arrepentí. Probablemente soy la primera persona que se atreve a gritarle así. Pero Ronan no pareció importarle. En cambio, bajó la cabeza y me besó el cuello. De repente, recordé algo y esnifé con desdén. Ronan, ¿qué crees que pasará si Olivia sabe lo que me estás haciendo ahora? Ronan detuvo sus movimientos y me miró sin parpadear. Después de un largo rato, esnifó con desdén, ella no es una tonto. ¿Cómo podría creer tus palabras? Tenía razón.
Olivia era su primer amor, la persona que adoraba. Por supuesto, le había contado todo. Cualquiera que conociera a Ronan naturalmente pensaría que Ronan no podría forzar a estar con alguien que odia. Si dijera que tuve una relación con Ronan, solo pensarían que estoy loca. Un sentido de maldita impotencia se apoderó de mi corazón. Creo que debía haber lucido muy feo mientras lloraba, porque Ronan me dejó con poco interés. Abrió la puerta con las llaves y se fue sin mirar atrás. La aparición de Ronan me mantuvo despierta hasta las 3 de la mañana. Cuando abrí los ojos, ya había perdido el tiempo para registrarme en el trabajo. Me apresuré a ponerme en orden y me apresuré a la empresa. La carta de renuncia se había redactado hace mucho tiempo. Ya tenía la idea de renunciar. Cuando la compañera de trabajo en la estación de trabajo adyacente vio lo que tenía en la mano, dijo con sarcasmo: «Oh, ¿a dónde vas a ser una dama rica? Ni siquiera quieres tu trabajo ya. No me extraña que llegues tarde hoy». Su tono era ambiguo y sus ojos se posaron en mi cuello. Allí había una marca púrpura azul, que fue dejada por Ronan anoche. Estaba tan apurada para salir que olvidé cubrirla. Otra persona intervino. «Sí, Malia, llegando tan tarde. Ese hombre debe ser bastante bueno, ¿verdad?» Tomé una respiración profunda y traté de reprimir la ira en mi pecho. «Este es un asunto privado mío y no tiene nada que ver contigo». Después de decir eso, me dirigí hacia la oficina de Tom sin mirar atrás. «Oh, Malia, ¿por qué estás aquí?» Los ojos de Tom eran descarados. Después de cerrar la puerta, incluso me miró de arriba abajo varias veces sin restricción. Le entregué la carta de renuncia, pero él solo la puso en el cajón sin siquiera mirarla. Luego se acercó a mí. Me volví y di algunos pasos con precaución hacia el espacio vacío al lado mío. «¿Por qué te marchaste sin decir nada ayer?» Tom estaba sonriendo, y la grasa en su cara formaba una arruga detrás de otra, viéndose repugnante. «Malia, el entorno laboral actual no es bueno. La competencia es feroz. Y eres una mujer. Definitivamente no puedes competir con los demás fuera». Le quité sin ceremonia la mano derecha que estaba a punto de posarse en mi hombro. «Director Tom, por favor, firme. Malia, quédate. Te garantizo que no te trataré mal». Tom todavía estaba con malas intenciones, y detrás de mí estaba el escritorio. No había espacio para retroceder más. «Director Tom, por favor, demuestre un poco de respeto. Tan solo tienes que firmar, y yo pretendré que no vi el mensaje que me enviaste ayer. De lo contrario». Hice una pausa. «Te garantizo que todos en la empresa lo verán». «¿Me estás amenazando?» Tom de repente me agarró el hombro, pero sus ojos se fijaron repentinamente en mi cuello. Sus ojos se volvieron aún más lascivos. «Pensé que eras alguna chica inocente, pero eres solo alguien con quien cualquiera puede». Antes de que Tom terminara su frase, le di un puntapié. Usé algo de fuerza y él dio un grito. Aprovechando el momento en que estaba en dolor, traté de correr hacia afuera, pero él me agarró y debido a la inercia, me caí al suelo. El alboroto era tan fuerte que la gente fuera de la oficina seguramente lo había escuchado también. Solo que no tenían el valor de abrir la puerta y entrar por el momento. Tom estaba enojado. «Te estás buscando problemas al rechazar mi amabilidad». Se acercó cada vez más, sus ojos feroz y satisfechos. Mi mano estaba buscando en el escritorio. En un momento de pánico, solo logré encontrar una pluma y la clavé en su brazo. Aprovechando esta oportunidad, me levanté rápidamente. «Malia. Atreviste a ofenderme, quiero ver cómo vas a sobrevivir en la ciudad de Rouen en el futuro». Su voz furiosa llegó desde atrás. No tuve tiempo para prestar atención. Pero cuando abrí la puerta, me topé con un abrazo cálido. El director Tom realmente está abusando de su autoridad. Antes de poder ver claramente la cara de la persona, solo estaba concentrada en alejarme. Pero accidentalmente me tropecé con una pluma negra que se había deslizado hacia el suelo y caí hacia atrás sin control. La persona que llegó era ágil y diestra. Me sujetó la cintura para equilibrarme. «Hermana, ten cuidado». Era un joven muy atractivo, alto y delgado, con cabello castaño rizado y ojos claros, como los ojos de un ciervo. Recobré la compostura y me liberé rápidamente de su abrazo. Él se encogió de hombros y sus ojos pasaron por encima de mí y finalmente se posaron en Tom. La oficina estaba en un desorden total.
Solo entonces me di cuenta de que, en un momento de pánico, había barrido accidentalmente todo lo que había en el escritorio al suelo. Mi situación actual seguramente no era mejor que esta oficina. Tom se apresuró a recomponer su expresión facial y había un tono de lisonja en su voz. Joven presidente Steven, ¿qué te trae aquí? El joven no le respondió. En cambio, me preguntó, hermana, ¿qué quieres hacer? Te defenderé. Su tono era como si estuviera jugando a la casa, y me resultó un poco gracioso. Tom se asustó y dijo, joven presidente Steven, te has equivocado. Solo estábamos bromeando. El joven todavía lo ignoró. Con sus hermosos ojos fijos en mí, dijo con calma, por cierto, hermana, me olvidé de presentarme. Soy Steven, soy Malia. Había expectativa en sus ojos. Continué. Después de escuchar mis palabras, su ceja se elevó ligeramente, y tuvo una sonrisa sincera y entusiasta. Tom no podía entender lo que estaba pensando y empezó a sudar frío en la frente. Joven presidente Steven, tú, escuché lo que acabas de decir. Solo no estoy seguro de si lo quisiste decir. Su tono era cauteloso. Joven presidente Steven, estás bromeando. Solo estaba asustándola. No quería decir nada más. Steven me sonrió, mostrando una hilera de dientes alineados. Hermana, ¿es verdad lo que él dice? Negué con la cabeza. La gente fuera de la oficina estaba con la cabeza gacha, tratando de espiar esta farsa. El director Tom quizás debería considerar buscar un nuevo trabajo. Tu estilo de trabajo es realmente inaceptable. Tan pronto como dijo esto, hubo un alboroto tanto dentro como fuera de la oficina. Escuché voces de discusión. No puede ser. ¿Quién es este tipo? El joven amo del grupo Lucci. Cuando él dice algo, no hay espacio para que los demás objetemos. Tom estaba sudando copiosamente. Su expresión quedó en blanco por un momento, pero pronto se dio cuenta de que Steven no estaba bromeando. Joven presidente Steven, ¿qué quieres decir? Yo no hice nada. La cara de Tom estaba sombría y la mirada que me dio estaba llena de odio. Me sentí extremadamente feliz y no pude evitar mirar a Steven con gratitud varias veces. Él me hizo un guiño. Antes de salir de la oficina, una chaqueta azul se colocó sobre mis hombros. Steven tomó mi muñeca y me llevó al ascensor. Te hice un gran favor, hermana. ¿Cómo me vas a agradecer? Se acercaba cada vez más a mí. Por un momento, no supe cómo reaccionar. Él se rió y había calidez en sus cejas. Hermana, por favor, invítame a comer. De acuerdo. Desafortunadamente, tengo algo que hacer hoy. No podemos hacerlo hoy, entonces hablemos de ello la próxima vez. El ascensor se abrió en el sótano. Estaba tan ocupada gozando de la justa caída de Tom que olvidé presionar el botón del piso. Vamos. Te llevaré a casa. Hice un gesto con la mano para declinar, pero él se puso serio y dijo con sinceridad, esto es lo que un caballero debe hacer. Sin poder convencerlo de otra manera, tuve que acceder. Su coche era un Porsche azul, que se veía muy costoso. Estaba un poco indecisa. ¿En realidad era un adulto? Tenía licencia de conducir. Él percibió mis pensamientos y sacó su licencia de conducir de su bolsillo de pantalón y dijo, no te preocupes. Siéntate. Después de subirme al asiento del copiloto, él no arrancó el coche inmediatamente, en cambio, se inclinó para buscar algo. Lo encontré. Su tono era extremadamente emocionado, sus ojos brillantes, relucientes como el cielo estrellado que vi en el campo cuando era niña. En su mano había una caja de primeros auxilios. Siguiendo su mirada, noté que había una larga herida en mi pantorrilla. No era profunda, pero se veía un poco espeluznante. Steven sujetaba un hisopo en la mano y sus movimientos eran suaves, pero todavía dolía. No pude evitar respirar hondo. Él sopló suavemente sobre ella. Pronto dejará de doler. Era una sensación extraña. Desde que me hice adulta, rara vez había sido tratada de esta manera. Desde mi perspectiva, podía ver la sombra de sus pestañas en su rostro. Contuve las emociones que se agitaban en mi corazón. Está bien. Intenta no mojar la herida hoy. Después de decir eso, me sonrió y luego arrancó el coche. Steven le gustaba reír, y cada sonrisa era sincera y entusiasta. Era completamente diferente de Ronan.
Cuando él me miraba, su sonrisa raramente llegaba a sus ojos. Steven me llevó a casa. Después de subir las escaleras, eché un vistazo por la ventana. Él estaba apoyado en el coche, mirando hacia mi dirección. No sé por qué, pero inmediatamente me alejé de la ventana. ¿A dónde fuiste? La voz repentina de Ronan me sobresaltó. La luz de la sala estaba apagada, él estaba sentado en el sofá, con un cigarrillo casi consumido entre sus dedos, solo entonces recordé que él se había llevado mis llaves ese día. Pero no dije nada. Cerré la puerta y encendí la luz, sus ojos se posaron en la herida de mi pierna y se entrecerraron ligeramente. Esperaba que dijera algo, pero al mismo tiempo, no quería que hablara. Siempre salían palabras que no me gustaban de su boca. ¿Cómo te la hiciste? ¿Te importa? Sus cejas se fruncieron aún más. Se levantó y se acercó a mí. No pude evitar retroceder, pero había la puerta detrás de mí y no había donde retroceder. Ronan esnifó con desdén, me agarró el brazo y sin ceremonia me empujó sobre el sofá. No podía entender lo que iba a hacer. Estábamos en un estancamiento así, sus ojos eran oscuros y afilados, como si pudieran ver a través de todo. No había donde esconderme bajo esa mirada, él suspiró y miró alrededor, donde está la caja de primeros auxilios. Ya me he aplicado el medicamento. Apreté los labios y añadí, no te preocupes por eso. Él me ignoró y solo buscó en los gabinetes. Era así de él. Una vez que decidí hacer algo, tenía que hacerlo. Dije, está debajo del armario de la televisión. Ronan consiguió la caja de primeros auxilios y se agachó frente a mí. Me sujetó el tobillo. Sus dedos eran fríos, hacía mucho tiempo que no lo miraba así. No podía entender lo que estaba pensando, él claramente me odiaba tanto, odiaba a mi madre tanto, pero todavía aparecía delante de mí una y otra vez, cada uno de sus movimientos era suficiente para reavivar aquellas ilusiones en mi corazón. Lo miré hacia abajo. Solía recorrer su rostro con mis dedos poco a poco, sus gruesas cejas negras eran como manchas de tinta en el papel de arroz, colocadas en su hueso de la ceja. Su nariz era alta y recta. Sus labios delgados se apretaban en una línea recta, viéndose extremadamente fríos. Ronan era guapo. Había sido el centro de atención en la multitud desde que era niño. No parecía notar mi mirada. Solo mantenía la cabeza baja, con una expresión seria y siendo cuidadoso con sus acciones. Como si estuviera manejando un tesoro inapreciable. Encontré esta idea mía graciosa. Él no me trataría así. Tal vez lo hubiera hecho en el pasado, pero definitivamente no ahora. Ronan miró hacia arriba y sus ojos se encontraron directamente con los míos. Estaba un poco alterada. El palpitación en mi corazón parecía estallar en este momento, pero antes de que pudiera reaccionar, Ronan me besó. Al principio, fue solo un beso ligero, como si estuviera deliberadamente jugando conmigo. Me abracé el cuello. Ronan hizo una pausa y soltó una risa muy agradable. Profundizó el beso. Siempre era así. Siempre quería que le complaciera antes de responder a mí. No sé cuánto tiempo pasó cuando Ronan finalmente me soltó. Estaba desordenada. Pero él todavía se veía tan frío como siempre. Excepto por sus labios ligeramente rojos, ni siquiera había una traza de color diferente en sus ojos. Ronan aflojó su corbata y se levantó para marcharse. Lo miré directamente, mordí mi labio y dije, Ronan, ¿qué piensas de mí? Él se detuvo y me miró de vuelta. El desprecio en sus ojos era demasiado familiar para mí. Mi respiración se detuvo por un momento y mi corazón se hundió poco a poco. Justo cuando pensé que no respondería, me preguntó, ¿qué quieres ser? ¿Qué quería ser? Antes de los 15 años, siempre pensé que Ronan era especial para mí. Más tarde, fui perdiendo la idea de que esta especialidad era la misma que como trataba a un perro o un gato. No había nada especial en ello. La brecha entre nosotros era algo que nunca podría cruzar en toda mi vida. Antes de los 15 años, soñaba con ser su esposa, la persona que más atesoraba. Antes de los 18 años, humildemente anhelaba solo un poco de su atención. Ahora. Bajé los ojos y moví la cabeza suavemente.
Rounan, ya no te quiero. Mi voz temblaba incontrolablemente. Tomé una respiración profunda y lo miré directamente a los ojos. Vamos a pretender que nunca nos conocemos. Estaba extremadamente tranquilo alrededor. Después de un rato, de acuerdo. Conocí a Rounan cuando tenía 5 años y él tenía 10. En aquel momento mi padre acababa de fallecer. Mi madre, que había sido divorciada durante varios años, me llevó a la familia Rounan. El señor Rounan era un hombre amable. Mi madre había sido empleada doméstica en la familia Rounan durante muchos años, así que se atrevió a hacer esta solicitud. Para la familia Rounan, era solo una cuestión de tener un par más de parillos. Cuando llegué por primera vez a la familia Rounan, era primavera. Un joven estaba de pie en los escalones fuera de la puerta, con un desorden de flores de muchos colores detrás de él. La mayoría de mis recuerdos de la infancia están borrosos, pero recuerdo claramente esa escena. Era tan guapo que destacaba demasiado. Parecía frío y distante, y cuando bajaba los ojos, había un sentido de inexplicable soledad que incluso eclipsaba las begonias detrás de él. Mi madre tomó mi mano y saludó con respeto, joven amo. Yo hice lo mismo. Él me miró, inclinó la cabeza, mostrando un poco de interés. Sin motivo aparente, me puse nerviosa y agarré la manga de mi madre. Pero él extendió la mano y me frotó la cabeza. Su voz todavía tenía un tono un poco infantil, pero sonaba increíblemente bonita. Eres muy linda. Cuando nos conocimos mejor, siempre me gustaba correr detrás de él. Más tarde, incluso sus amigos de la infancia conocían mi existencia y siempre me gustaban burlar, diciendo que era la pequeña seguidora de Rounan. Rounan les dio solo una mirada lateral y me frotó la cabeza de nuevo. Creo que los chicos solo están celosos. Su palma era cálida. Tragué una boca de crema y mis ojos se entrecerraron de dulzura. Cuando tenía 13 años, me permitieron ir a la misma escuela secundaria que Rounan. Era una famosa escuela noble en la ciudad de Rouen, y la gente que estaba allí era rica o noble. Para la hija de una empleada doméstica, era un gran regalo. No sabía mi lugar en aquel entonces. Pronto me aislaron de los demás compañeros de clase. Una vez, cuando Rounan vino a recogerme, me tenían encerrada. Ella es solo la hija de una empleada doméstica. ¿Qué derecho tiene a estar con nosotros? Incluso me siento sucio sentado al lado de ella. Su voz era fría e indiferente, pero había ira reprimida en sus ojos. ¿Sabes lo que estás haciendo? El muchacho de 17 años ya era sorprendentemente notable. Aquellos que estaban viendo la gracia se apartaron para dejarle paso. Así es el mundo, la ley de la jungla. Rounan se agachó y me puso su abrigo. Me ayudó a levantarme y lentamente escanearon a todos con la mirada. Bajo esa mirada, aquellos ricos chicos que siempre habían sido altivos y arrogantes se quedaron en silencio. Esa fue la primera vez que lo veía en un mes. En aquel momento, él había ido al campamento de verano organizado por la universidad. Ahí fue admitido a la universidad sin tomar el examen de ingreso con excelentes calificaciones. Volvió esta vez para dar la buena noticia a la pareja de la familia Rounan. Ni siquiera escuché claramente lo que dijo. Solo lo miraba fijamente. Cuando alguien me cortó el uniforme escolar, no lloré. Cuando alguien me arrojó agua sucia, no lloré. Cuando alguien me desagradó y me insultó, no lloré. Pero en aquel momento, todas las antiguas quejas y anhelos me golpearon, y lloré sin control. Rounan también se desordenó y, de hecho, me levantó en brazos y salió hacia afuera. El aura fría del joven me rodeó. Me aferré a su cuello y lloré tan fuerte que apenas podía respirar. María, ya está bien ahora. Él me daba palmaditas en la espalda de vez en cuando y su tono estaba obviamente lleno de dolor. No, no quiero volver a casa. Estaba sollozando y ni siquiera podía decir una frase completa. Pero lo entendió y le dijo al conductor que volviera y me llevó a ese restaurante de postres que más me gustaba. Finalmente me calmé. De reojo, vi su camisa blanca arrugada y no quería levantar la cabeza. Lloraste suficiente. Rounan me pellizcó la nariz y rió suavemente. Después de eso, vino a recogerme todos los días, sin importar el clima. Hasta que se fue a la universidad. Rounan realmente me trataba bien en aquel entonces.
Así que naturalmente pensé que solo tenía que extender la mano para alcanzarlo. Malia, ¿qué estás mirando? Grace se acercó con una almohada en los brazos. Sus ojos recorrieron la pantalla de mi teléfono móvil. ¿Todavía estás pensando en él? Negué con la cabeza y cerré la página en el navegador. Lo abrí por accidente. Este maldito Playboy. ¿Con qué actriz está coqueteando ahora? Ronan tenía muchos chismes, tanto verdaderos como falsos. Al pensar en ello, para alguien como él, solo con estar de pie era suficiente para atraer mariposas y abejas. Grace me tomó la cara. Malia, sé buena. No pensemos más en él. Después de separarme de Ronan, estuve deprimida durante mucho tiempo. Afortunadamente, Grace estaba conmigo. Me mudé del antiguo vecindario y viví con ella. Gracias a su ayuda, incluso conseguí un nuevo trabajo. No podía vivir en la sombra de Ronan para siempre. Empezaría una nueva vida. Este gran sueño que había durado casi 20 años debería haberse despertado hace mucho tiempo. Grace me hizo un guiño. ¿Cómo te has decidido a romper con él? ¿Por qué no consideras al joven presidente Steven? Coincidentemente, Steven era el vicepresidente de la nueva empresa. Lo miré con desaprobación. No digas tonterías. Oh, cualquiera con ojos puede ver que le interesas. Siempre te está llamando, hermana, de esta y hermana, de aquella. Grace se rió y me pinchó. Después de todo, es el vicepresidente de nuestra sucursal y el joven amo del grupo Lucci. No es peor que ese alguien. Malia, pensarlo. Me voy a dormir. Me tumbé de espaldas, pero Grace seguía charlando. Vas a viajar de negocios con él. Debes hacer algo para aprovechar esta gran oportunidad, ¿verdad? Le lancé una almohada y, sin esperar su reacción, apagué la luz casualmente. Ve a dormir. Tengo un vuelo mañana por la mañana. Al día siguiente. Poco después de despertarme, hubo un golpe en la puerta. Steven estaba fuera de la puerta, con leche de soya y palitos fritos en la mano, con una gran sonrisa en el rostro. Hermana, te compré el desayuno. La mitad de su rostro estaba oculta bajo una bufanda, y sus flequillos castaños cubrían la frente, solo mostrando un par de ojos grandes, brillantes y redondos. Parecía realmente infantil. Me aparté para dejarle entrar. No estaba en absoluto cohibido. Colocó el desayuno en la mesa de comedor con naturalidad. Hace frío afuera. Asintió, sus manos frías me tomaron la cara. Hace tanto frío. Mis manos están congeladas. Me quedé perpleja. Él me miró con lástima. Aparté la vista un poco incómodamente. Te traigo un calentador de manos. En ese momento, Grace salió del baño, bostezando. Cuando nos vio, gritó, no vi nada. Sigan, sigan. Quedé sin habla. Steven, por otro lado, se estaba riendo alegremente. Las comisuras de sus ojos se elevaban, y la luna roja debajo de su ojo izquierdo era realmente bonita. Una parte de mi corazón se estaba derrumbando lentamente. La negociación de la cooperación en la ciudad de Chin fue muy exitosa. Para celebrar, fuimos a un restaurante privado. Simplemente no esperaba volver a encontrar a Ronan. Y a Livia, que estaba sonriendo radiante al lado de él. Subconscientemente quise esconderme, pero Olivia me vio primero. Malia, realmente no esperaba encontrarte aquí. Ella me tomó el brazo, su tono familiar. Realmente odiaba que me llamara así. Olivia nació con una cuchara de plata en la boca, ignoraba las dificultades de la vida y tenía conceptos de clase profundamente enraizados. Me despreciaba, pero debido a Ronan, tenía que ser amable conmigo. Incluso ahora, aunque Ronan y yo ya nos habíamos separado, ella todavía mantenía esa apariencia comprensiva, generosa y alegre. Solo entonces Olivia pareció notar a Steven a mi lado y lo saludó. Joven presidente Steven, también estás aquí. Aunque la ciudad de China es grande, no es extraño que personas como ellos, en la cima de la pirámide, se conozcan. Olivia se volvió hacia Ronan, su voz dulce. Ronan, como nos hemos encontrado, vamos a comer juntos, los 4.
Alivia y yo no nos hemos visto por mucho tiempo y tenemos mucho que hablar. Por supuesto que Ronan no rehusaría su petición. Todas sus indulgencias y cariños se reservaban exclusivamente para Alivia. Antes de que yo pudiera rechazar, Alivia me arrastró hacia adentro. Malia, déjame decirte que la comida en este restaurante privado es realmente deliciosa. Ronan y yo hemos venido aquí varias veces. Era como si una invisible mano grande estuviera apretando mi corazón con fuerza. Ni siquiera podía decir las palabras para rechazar. El aire acondicionado en la habitación privada estaba puesto muy fuerte. La cara de Alivia estaba sonrojada, sus ojos vivaces y extremadamente bonitos. Ronan tomó una servilleta y le secó suavemente las gotas de sudor de la cara, con naturalidad y afecto, y luego pidió que bajaran un poco la temperatura del aire acondicionado. Alivia estaba sonriendo radiante. Él la miraba con una sonrisa sutil en los labios y los ojos llenos de cariño. Cuando Ronan me miraba, la mayoría de las veces era una sonrisa sarcástica y la sonrisa nunca llegaba a sus ojos. De repente, la comida en mi boca se volvió insípida. Bajé los ojos y dejé de mirarlos. Ellos eran una pareja perfecta, de la misma clase social, un hombre talentoso y una mujer hermosa. Todo el mundo lo decía. Ronan había esperado a Alivia durante muchos años, y finalmente iban a casarse. En el mejor de los casos, yo era solo una pequeña piedra en su camino del amor. Una pequeña piedra que se podía patear y alejar con un solo movimiento del pie. Me quedé con la garganta seca. Alivia me preguntó, Malia, ¿fuiste al extranjero después de graduarte de la universidad? Sí, el tiempo pasa volando. Cuando te vi por primera vez, eras solo un pequeño bebé. Alivia y Ronan eran novios desde la infancia y crecieron juntos. Más tarde, ella se fue al extranjero, pero siempre mantuvieron el contacto. Cuando yo conocí a Ronan por primera vez, él estaba separado de su amada por el océano. Alivia regresaba a China de vez en cuando, pero solo se quedaba por un corto periodo cada vez. A veces me preguntaba si Ronan era tan frío conmigo porque todo su profundo afecto se reservaba para Alivia. Entonces, podía amar a alguien durante tanto tiempo. Alivia puso un trozo de costilla en el plato de Ronan. Usó sus propios palillos. Ronan era fóbico a los gérmenes y nunca comía la comida que le daban los demás. Pero esta vez, bajó ligeramente la cabeza, con movimientos elegantes y cada gesto noble. Lo comió. Luego me miró. De repente, comprendí que la razón por la que aceptó cenar con nosotros no era solo porque era la petición de Alivia, era el 8º cumpleaños de Ronan. Él había regresado a la ciudad de Chin desde la universidad A. Rara vez tuve la oportunidad de comer en la misma mesa que la familia Ronan. La escena era animada. Los familiares y amigos del señor Ronan y sus propios familiares y amigos estaban todos reunidos. Estaba extremadamente feliz y puse muchos de sus platos favoritos en su plato. Pero él no tocó los palillos durante mucho tiempo. Me miró. Malia, no hagas esto de nuevo en el futuro. Solo entonces recordé su fobia a los gérmenes y sus hábitos. Estaba demasiado emocionada y ansiosa por demostrar que era diferente que ni siquiera recordé usar los palillos de servicio. Su voz era tranquila, pero todas las miradas escrutadoras de todos se centró en mí. Había miradas frías, miradas curiosas y más miradas sarcásticas. Me sentí tan avergonzada que apenas podía soportarlo, pero solo podía pretender que nada había pasado y forzar una sonrisa brillante. Señor, te traeré una nueva porción. En el momento de dar la vuelta, mis lágrimas estallaron. Ronan hizo esto intencionalmente esta vez. Quería que renunciara a la esperanza y me alejara de su vida y de la suya. Él era tan inteligente. ¿Cómo no podía saber lo que ese gesto significaba para mí? Pensé que me había dado por vencido, pero siempre que Ronan aparecía delante de mí, aquellos pensamientos autoengañosos desaparecían en un instante. De repente, varios trozos de pescado aparecieron en mi plato. Era Steven. Él me pellizcó cariñosamente la cara. Hermana ha perdido mucho peso después de venir a la ciudad de Chin conmigo. Él vio mi vergüenza. Le sonreí y puse el pescado en mi boca. Alivia bromeó, Malia, el joven presidente Steven es tu novio, ¿verdad? Subconscientemente quise negarlo,
pero él me tomó la mano. Sí. Su voz era firme y llena de fuerza, los ojos de Ronan se posaron en nuestras manos entrelazadas. No sé si era mi ilusión, pero su rostro pareció oscurecerse un poco. Alivia tomó su brazo. Malia, debes venir a mi fiesta de cumpleaños, ¿de acuerdo? Entonces anunciaré una buena noticia. Su sonrisa era extremadamente dulce. ¿Finalmente iban a casarse? También el joven presidente Steven podría honrarnos con su presencia. Steven me miró, haciéndose lindo. Haré lo que mi hermana diga. Cuando estaba en la empresa, siempre tenía un sentido de madurez que no coincidía con su edad. Pero conmigo, era realmente diferente. Solo entonces pensé que lo que Grace dijo era en cierto modo creíble. El joven presidente Steven realmente adora a su novia. Alivia se apoyó en el hombro de Ronan. Malia, cuando tuvimos una fiesta la última vez, Kayan mencionó a ti. Todos te extrañan, recuerdo que incluso te confesaste a Kayan en aquel entonces, ¿verdad? Frunció el ceño, como si estuviera tratando de recordar. Ah, fue cuando estabas en la universidad. Kayan era un amigo de infancia de Ronan. Me quedé con la garganta seca. No lo hice. Oh, Malia, todavía eres tan tímida aunque ya eres tan mayor. Kayan ya tiene su propia familia. No hay nada de lo que sentirte avergonzada. Cada ceño y sonrisa suya estaba perfectamente medida. Parecía que realmente era solo una amable hermana mayor del vecindario que se preocupaba por mí. Solo yo sabía las implicaciones detrás de sus palabras. Sus palabras eran como cuchillos, clavándome un agujero tras otro en el corazón. Alivia, cállate. La sonrisa en su rostro se congeló, pero en el fondo de sus ojos solo había complacencia. Había logrado su objetivo. De repente, una oleada de ira se apoderó de mí, y simplemente decidí arriesgarlo todo. Ambas sabemos lo que pasó aquel día. Si quieres disgustarme, mejor dilo claramente. Malia no quería decir eso. Su expresión era muy desesperada, como si no supiera lo que había hecho mal. Ella seguía actuando. Pero todos estaban dispuestos a hacer su audiencia. No me importaban las expresiones de las personas presentes. Agarré mi bolso, me levanté y me dispuse a marcharme. Steven me agarró y se colocó a mi lado, jalándome con fuerza hacia sus brazos. Señorita Livia, no importa qué rencores hubieras tenido antes, ahora ella es mi prometida. Por favor, no menciones cosas que no le gustan escuchar. Su mirada pareció pasar por encima de Ronan sin intención aparente. Además, ella no quiere verte de nuevo. Por favor, no te presentes delante de ella en el futuro. Su voz era firme y poderosa. La cara de Alivia se volvió pálida. Ella estaba acostumbrada a ser el centro de atención y nunca nadie se atrevió a hablarle de esa manera. El resentimiento acumulado durante tantos años se liberó repentinamente. Me sentí mucho mejor. Steven me sujetó y salimos hacia afuera. Estaba perdida en mis pensamientos y solo le dije gracias después de un rato. Hermana, no tienes por qué agradecerme. Se volvió a mirarme, sus ojos puros y con un toque de risa en su tono. Si realmente quieres agradecerme, bueno, ¿qué te parece prometerme a ti misma? Me apoyé en la ventanilla del coche, con aspecto sorprendido. La luz en sus ojos casi me quemaba. Pero yo, no tenía intención de comenzar una nueva relación todavía. Él me tomó la cara. Hermana, no tienes que darme una respuesta tan rápidamente. Puedes pensar en ello y luego responder. No estoy apurado. Solo hice una pregunta, ¿por qué yo? Él respondió con certeza, porque vales la pena, hermana. Me gustas mucho. Te gusté desde el primer momento en que te vi. ¿Crees en el amor a primera vista? Me miraba fijamente, sus ojos curvos, una sonrisa en sus labios. Me enamoré de ti a primera vista. Mi corazón estaba desordenado. Abrió la boca varias veces pero no pude decir nada. Tan pronto como cerré los ojos, los acontecimientos del pasado se me presentaron como en un carrusel. Después de que Ronan se fue a la universidad, nadie me protegería como él.
Y desde su 8º cumpleaños, nunca más lo llamé hermano. Ronan siempre me miraba con una expresión de impotencia. Varias veces quería decir algo pero solo movía los labios sin emitir sonido. Era una persona tan orgullosa que nunca se doblaría por nadie. Mis años en la escuela secundaria fueron terribles. Para alejarme de aquellas personas, elegí un instituto normal con normas estrictas donde teníamos vacaciones solo una vez cada 3 meses, corté el contacto con el mundo exterior y estudié con ahínco. Tenía una firme determinación en mi corazón, esperando poder reducir la distancia entre Ronan y yo de esta manera. Después de graduarse, Ronan no entró inmediatamente en el negocio familiar sino que eligió una empresa multinacional y comenzó desde el más bajo rango. Después de enterarme de la noticia, decidí ir deliberadamente a la ciudad donde Ronan estaba para estudiar en la universidad. No había contactado con él desde hace mucho tiempo. A menudo me quedaba mirando fijamente aquellos números que conocía de memoria pero no tenía el coraje de marcar. Una vez le pregunté a mi madre por su paradero. Ella solo me advirtió que Ronan estaba ocupado y me dijo que no lo molestara. En aquel momento, mi madre ya había dejado la familia Ronan, y ni siquiera tenía una razón legítima para acercarme a Ronan abiertamente. Un día, después de beber un poco de vino, instada por mi compañera de cuarto grade, marqué aquel número. Hola. Su voz todavía era bonita, más madura y profunda de lo que recordaba. Ronan, soy yo. Hubo un largo silencio al otro lado. No pude soportarlo y volví a mirar la pantalla del teléfono. No se había colgado, María. Sí, soy yo. Tomé una respiración profunda. Yo, te extraño. La frase de que el vino da coraje al cobarde es realmente verdadera. Pero vino una risa fría e inexpresiva del otro lado. ¿Sabes lo que estás diciendo? Su voz era terriblemente fría, completamente distinta de antes. Quedé atónita. Drace, sin embargo, seguía haciéndome guiños. Volví a recobrar el coraje. Lo sé, Ronan. Te he querido durante muchos años. Yo. Malia, lo que dices me hace sentir asco. En aquel momento, sentí que toda la sangre en mi cuerpo se había congelado. La mano que sostenía el teléfono temblaba incontrolablemente. El Ronan que conocía nunca me diría semejantes cosas. Incluso en su fiesta de 8º cumpleaños cuando me rechazó, su tono era suave. No me llames de nuevo en el futuro. No me hagas pensar que tú y Ellen sois del mismo tipo de personas. Ellen era mi madre lo había cuidado mientras él crecía y siempre lo había considerado como su propio hijo. Y él siempre la había respetado y nunca la llamaría por su nombre de esa manera. La razón por la que mi madre dejó la familia Ronan no era para nada lo que ella decía, que no podía seguir. ¿Qué diablos había pasado, durante los días en que estaba estudiando? ¿Qué diablos había pasado? Hubo un sonido de tono en el teléfono, y mis ojos se llenaron de lágrimas. Necesitaba urgentemente una respuesta. Pero el destino era tan ridículo. Mi madre murió. Por un maldito accidente de coche. Mi mundo se derrumbó, ni siquiera tuve la fuerza para buscar la respuesta. Cuando volví a ver a Ronan, fue 2 años después, fue invitado a participar en la competición de simulación empresarial en la escuela y actuó como juez. Yo fui la tercera ganadora de esa edición. Ronan llamó la atención de muchas personas tan pronto como apareció. Era más maduro, con rasgos definidos y un temperamento sereno. Dios, ¿quién es ese? Tan guapo. Escuché exclamaciones una detrás de otra, elevándose y cayendo sin cesar. El chico inocente y suave de mi memoria finalmente se había ido. Lo observé en silencio, con los ojos ansiosos. Finalmente, llegó la ceremonia de entrega de premios. Me paré en el podio. Ronan pareció hacer una pausa cuando me vio, pero pronto apartó la vista. Para él, hacía tiempo que era una extraña sin importancia. Se acercó a mí y me puso la medalla. Su sonrisa era distante y oficial, no dejando emociones extras para mí. Me dio tanta ganas de llorar que las lágrimas me salieron corriendo sin control. La respiración de Ronan se interrumpió. Pero pronto se alejó, dejándome solo una espalda resuelta. Después de esa competición, llegó otro invierno. El señor Ronan me invitó a pasar el año nuevo en la familia Ronan.
Siempre me había sido muy amable, desde que mi madre murió, fue él quien me había estado financiando la educación. No podía rechazar su petición. Estaba extremadamente nerviosa e incluso ensayé con anticipación las expresiones y acciones que debía hacer al ver a Rounan. Pero después de regresar a la familia Rounan, supe que mientras Rounan odiaba a mi madre, también odiaba al señor Rounan. No había vuelto desde hace varios años. De la boca de una vieja empleada doméstica, supe toda la historia. Se decía que mi madre había intervenido en el matrimonio de la pareja de la familia Rounan, lo que hizo que el señor Rounan presentara una solicitud de divorcio a la señora Rounan. La señora Rounan era una persona sensible. ¿Cómo podía soportar semejante shock? Una noche tarde, tomó pastillas para dormir y se suicidó. Rounan lo creía. Pero yo no. No lo creía en absoluto. Había querido preguntar al señor Rounan muchas veces lo que había pasado. ¿Todo lo que decían era verdad? Pero cuando vi su rostro extremadamente envejecido, las palabras estaban en la punta de mi lengua pero no podía decirlas. Solo podía desempeñar bien mi papel, cuidándolo y tratando de hacerle feliz. A veces me quedaba un poco perpleja, como si estuviera haciendo lo que Rounan debería haber hecho. Pronto borré aquellos pensamientos irrealistas de mi mente. Ya fuera un malentendido, la verdad, hacía tiempo que no había posibilidad entre Rounan y yo. Él no me quería. El día anterior a la víspera del Año Nuevo, Rounan volvió. Frunció el ceño como si no hubiera esperado que fuera yo quien abriera la puerta. Su cabello estaba cubierto de nieve y viento, su piel era más blanca que la luz de la luna, y sus ojos eran más fríos que la nieve y el hielo. Por un momento, no supe cómo reaccionar y solo pude quedarme parada mirándolo. El viento frío entró, y no pude evitar estremecerme. Rounan entró y cerró la puerta. La señora Wu se acercó a él, con un tono de sorpresa y alegría. El joven amo ha vuelto. Señor. El joven amo ha vuelto. Rounan se quitó el abrigo, y su mirada escrutadora se posó en mí. Torcí las manos incómodamente y expliqué, fue el señor Rounan quien me pidió que viniera. Él esnifó con desdén y me pasó de largo, como si no le importara en absoluto lo que yo decía. Rounan rara vez aparecía en la mesa de comedor. No sabía si era por mi causa o por la del señor Rounan. Pero todavía iba a llamarlo para cada comida. Era el cuarto día del Año Nuevo. Como de costumbre, subí las escaleras para llamarlo a cenar. Su puerta estaba entreabierta, y había risitas viniendo de la habitación. La mano que iba a tocar la puerta se detuvo. Olivia estaba sentada en su regazo. Se acercaban cada vez más y finalmente se besaron. Desde mi ángulo, podía ver la espalda delgada de Olivia, me tapé la boca y me fui corriendo. Un cuarto de hora después, Rounan bajó las escaleras sosteniendo la mano de Olivia. Su labial estaba manchado, sus ropas estaban arrugadas, pero su sonrisa era tímida y coqueta. Yo sabía muy bien lo que había sucedido. Bajé la cabeza y mecánicamente tragaba el arroz, intentando bloquear sus charlas y risas. Rounan siempre había sido reservado en lo que respecta a las relaciones. Antes de aquel día, yo pensaba que solo eran amigos normales. Más tarde, Olivia venía cada vez más frecuentemente. Se convirtió en la mediadora entre Rounan y el señor Rounan. Y yo era solo una extraña. Después del Año Nuevo, yo dejé la familia Rounan. En mi cumpleaños, recibí un mensaje de texto. Yo pensé que era una señal de que mi relación con Rounan se estaba suavizando. ¡Feliz cumpleaños! Este mensaje sin firmar provenía del número que conocía de memoria. Otro mensaje de texto siguió inmediatamente. Sal y ven a verme. Calle Sauen 223. Estaba tan emocionada que ni siquiera tuve tiempo para pensar por qué Rounan elegiría un bar como lugar de encuentro. De repente, un rayo de luz iluminó mi mundo aburrido. Me maquillé con cuidado y casi corrí después de bajar del taxi. Mis palmas se iban empapando de sudor poco a poco. Malia. Me volví, pero no era él. Callan se acercó y me agarró el muñeco. Rounan llegará pronto. Vamos a divertirnos un rato. Él era un amigo de infancia de Rounan. Yo lo había conocido varias veces.
¿Cuándo llegará? Callan sonrió. Oh, ¿por qué siempre estás pensando en Ronan? Hace mucho tiempo que no nos vemos. Solía llamarme hermano Callan. Ahora ni siquiera merezco un título. Al recordar aquellos viejos tiempos, mi guardia se fue desvaneciendo. Pero yo subestimé el horror de los corazones de las personas. En los ojos de aquellos jóvenes amos, yo era la mascota de Ronan. Si él ya no me quería, ellos podían llevármela inmediatamente. Malia, Ronan llegará pronto. Tomemos una copa primero. Estaba tan nerviosa que, bajo semejante persuasión, bebí una copa tras otra de la fuerte bebida alcohólica que pensaba era una bebida normal. En un estado de confusión, alguien se acercó. Malia, Malia. La voz era cariñosa y suave, exactamente igual a la que había en mi memoria. Yo estaba a punto de llorar. Hermano Ronan. Él besó las lágrimas de mi rostro. Justo cuando estaba a punto de hacer el siguiente movimiento, la puerta se abrió de golpe con fuerza. Me sobresalté, y mi mente apenas se aclaró. No era Ronan. Ronan estaba de pie junto a la puerta, con una expresión horrible y sombría, fuera. Callan estaba tan asustado que se cayó al suelo, viéndose extremadamente feo. Ronan, ella me sedujo. Dijo que me quería, y la gente en el bar puede testificarlo. No me hagas decirlo de nuevo. Callan ni siquiera tuvo tiempo de vestirse antes de salir corriendo. Yo estaba sosteniendo una manta, sin saber qué hacer. La mirada de Ronan era como hielo, casi congelándome. Malia, si quieres ser un fénix, mejor busca un árbol mejor. Después de varios años, esta fue la primera frase que me dijo por iniciativa propia. Sacudí la cabeza con fuerza. No es así, no es así. Pero mi explicación parecía tan débil. Ronan se dio la vuelta y se fue. Salté de la cama, ni siquiera tuve tiempo de vestirme, solo quería que se volviera a mirarme, solo me mirara una vez más. Hermano, por favor, escucha mi explicación. Me tropecé con la manta y caí al suelo. Ronan se volvió, sus ojos se oscurecieron. Cerró la puerta con fuerza y se agachó frente a mí. Malia, ¿qué? ¿Tan pronto te has cambiado a un árbol más grande? Me agarró el mentón con tanta fuerza que casi me partía los huesos. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Su rostro se volvió borroso. Ronan me levantó en brazos y me arrojó sin piedad sobre la cama. Malia, como quieres. Sus dedos delgados se posaron sobre los botones de su ropa, moviéndose lentamente, pero sus ojos eran extremadamente fieros. Que estuviera así me asustó. Cerré los ojos y me aferré con fuerza a las sábanas. Pero los movimientos de Ronan no se ralentizaron, hermana. Steven me despertó empujándome, y me di cuenta de que ya estaba llorando amargamente. Me dio una servilleta. ¿Tuviste una pesadilla? Asentí y subí la persiana de la ventana. Fuera del avión, el cielo era increíblemente azul. Hace 3 años, cuando volé al otro lado del océano, el cielo era igual de azul. Quedan media hora para llegar a la ciudad de Rouen. ¿Quieres descansar un poco más? Negué con la cabeza y me mantuve en silencio. Me acompañó hasta la calle, se apoyó en el coche y sonrió radiante. Hermana, descansa temprano hoy. Nos vemos mañana. De repente, las escenas en aquellos recuerdos parecieron un poco más lejanas de mí. Le sonreí. Después de subir las escaleras, volví a ver a Ronan en mi puerta. ¿Había venido a buscar justicia por Olivia? Me molestó en el corazón e incluso sentí que era como un pedazo de chicle que se pega a ti. Ronan estaba inclinando ligeramente la cabeza, con una expresión sombría y difícil de discernir. Había humo en todo el entorno. Tosí, y él frunció el ceño y arrojó la colilla. ¿Qué estás haciendo aquí? No me respondió, miró hacia la ventana y preguntó, ¿realmente te gusta Steven? Lo miré directamente a los ojos. Sí, estoy siendo obediente contigo, ¿verdad? He encontrado un buen árbol grande. Sus ojos se oscurecieron. Ronan, deberías saber muy bien lo que pasó aquel día. Lo sé, sí, él sabía. Sabía que aquellos mensajes de texto los había enviado a Olivia, pero todavía pensaba que era mi culpa, que era vanidosa y no se detendría ante nada.
¿Cómo podría estar dispuesto a molestar a la luz de la luna en su corazón por una persona insignificante? Pero, inesperadamente, esta vez, estaba sorprendentemente tranquila. ¿Qué sabes? Dije con un tono burlón. Ronan, eres realmente una persona despreciable, ya no te quiero. No te preocupes. A partir de ahora, no molestaré tu vida, me fastidias realmente. Así que tampoco te presentes delante de mí de nuevo. Ronan se acercó a mí, ignorando mi expresión de defensa. ¿De verdad quieres decir esto? Sí. Sus cejas se inclinaron ligeramente, ocultando la extraña expresión en sus ojos. Mejor recuerda bien, María. Esta vez es tú quien abandona primero. Después de decir eso, se alejó rápidamente. ¿Qué clase de truco estaba jugando Ronan ahora? Basura. Le conté a Grace lo que había sucedido en estos días. Ella escupió con desdén. Este cabrón es como querer tener el pastel y comérselo también. Está claramente a punto de casarse con Olivia, pero todavía quiere burlarte y mantenerte inquieta. Grace escupió con fuerza y advirtió: María, no te dejes engañar, asentí, estando de acuerdo profundamente. Steven estaba apareciendo delante de mí con cada vez más frecuencia. Sospecho que ni siquiera tiene un trabajo. Por ejemplo, en este momento, tan pronto como llegó la hora de salir del trabajo, se apresuró a venir, sin prestar atención en absoluto a las miradas de los demás. Hermana, ven a cenar conmigo. Hizo una pausa y luego agregó: me lo prometiste la última vez. La última vez, me ayudó a salir de una situación difícil en mi antigua empresa, y le prometí invitarlo a cenar. Apunté a la computadora: todavía no he terminado esto. Te ayudaré. Ni siquiera me dio la oportunidad de negarme. Se inclinó y puso su mano sobre la mía, moviendo el ratón con mi mano.